Hola, ¿cómo están amigas, amigos de Canal TVU? Bienvenidos a una nueva teleentrevista en nuestro canal de la Universidad de Concepción y sus redes sociales. Hoy nos acompaña Juan Eduardo Mendoza, doctor en estudios americanos, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Concepción, justamente. Don Juan Eduardo, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Lo invitamos, profesor, porque queremos analizar lo que está sucediendo con la figura de Manuel Baquedano. En la madrugada del viernes, la estatua de Baquedano fue sacada para su reparación por un tiempo que podría ser muy prolongado y bueno, está en veremos si va a volver al lugar donde estaba en la Plaza Italia o ya no. Está en la palestra, está en la polémica la figura de Manuel Baquedano, junto con otras figuras históricas también, pero partiendo por Baquedano, ¿qué tenemos que entender de lo que fue este militar para empezar a tener un conocimiento objetivo de lo que fue su existencia, profesor? Mira, tal como tú señalas, se ha armado una gran polémica y se han dado muchos dichos y palabras, ¿verdad? Que a veces no, contexto histórico de quién fue la figura de Manuel Baquedano. Hay que recordar, yo te diría que hace 140 años atrás, el 11 de marzo ya de 1881, llega Manuel Baquedano a Valparaíso después de la guerra del Pacífico, la victoria, después de haber llegado ¿verdad?, a Lima y haber sido el primer, digamos, gobernante de Lima. Luego le pasa el mando a Patricio Lynch. En Valparaíso ha recibido por manifestaciones populares, por un fervor popular que salió a las calles, arcos de triunfo, gritos de Baquedano presidente, situación que también se repite precisamente en Santiago. ¿Ya? Entonces, la figura, digamos, de Baquedano ya es un símbolo, digamos, muy importante de lo que fue un proceso ya que unió al país, ya una guerra es terrible, una guerra, ¿verdad?, implica muchas cosas, pero también hay que ver, ¿verdad?, que existió, ¿verdad?, una unidad nacional y gracias a esa unidad nacional, ¿verdad?, el país triunfó frente a un desafío grande que era enfrentar a dos países. Y te diré también que existieron pocas manifestaciones así de grandes o populares. Otras fue, ¿verdad?, cuando se conoció los hechos de la Esmeralda, ¿verdad?, con la muerte de Prat, que existió, ¿verdad?, un fervor igual y ahí, ¿verdad?, la respuesta, ¿verdad?, de muchos jóvenes, ya a propósito de que hoy día se ve mucha juventud, fue todo lo contrario a lo que el discurso que hoy día se ve. Muchos jóvenes, ¿verdad?, que pedían ser enrolados e ir a la guerra, que incluso se fugaban de los liceos, ya que se escapaban, ¿verdad?, de los colegios o de sus padres, como polizón dentro de un barco, o entrar a una unidad militar para ir al norte. Lo veían como una aventura, ¿ya? Y la última gran manifestación también importante a nivel, digamos, nacional fue luego el combate de la Concepción, cuando se traen, ¿verdad?, no los restos mortales ya que estaban, ¿verdad?, en las condiciones que quedaron en el combate, sino que los corazones de los 4 oficiales, y existió ahí también un acto multitudinario, ya cívico-militar, te diría, unidades militares y colegios, liceos, que portaban el nombre de 37 chacaucanos. Entonces, viéndolo con la perspectiva, hoy día, ¿verdad?, esos son los tatarabuelos, ¿ya?, de las personas que hoy día están, ¿verdad?, en una postura, digamos, distinta. Si hoy día nosotros nos debemos considerar que todas nuestras familias hay algún representante que estuvo en la guerra del Pacífico, ¿ya? Sí, eso, profesor, por un lado, su participación en la Guerra del Pacífico, hay consenso de que fue una pieza importante del triunfo chileno en este conflicto internacional, recibido con vítores, con alegría del pueblo chileno por este triunfo que permitió configurar el territorio que tenemos actualmente, el norte, tan importante por sus recursos, pero también se habla de la... Sí, se habla también de la participación de Baquedano en situaciones de desorden interno, y es ahí donde se pone la lupa. ¿Qué pasa con el Baquedano en situaciones políticas nacionales? Mira, Baquedano, por ejemplo, participó en la batalla de Loncomilla,
Como recordará, la batalla de Loncomilla tiene que ver con la revolución de 1859, la cual Concepción desconoció, ¿verdad? Perdón, de 1851, la cual Concepción desconoció a la nueva autoridad, ¿verdad? Nombrada en las elecciones, que era Manuel Montt, ¿ya? Y levantó la figura del caudillo José María de la Cruz, ¿ya? Se da el caso que en el bando, ¿verdad?, de la Cruz, de Baquedano, Fernando Baquedano, y por el otro lado, como oficial ayudante de Manuel Baquedano, que precisamente venía a sofocar esta rebelión, se encontraba Manuel Baquedano, ¿ya? Es decir, estaba padre e hijo en bandos totalmente distintos. Bueno, muchos estallidos, guerras civiles se dieron en esos momentos. O sea, hay que entender que el periodo de conformación de nuestro Estado Nacional tiene, ¿verdad?, aspectos, ¿verdad?, de violencia, de estallidos, ¿verdad?, que se resolvieron a través, ¿verdad?, de eso de la fuerza. Pero lo que yo creo, ¿verdad?, que no se puede tampoco con un acto así querer borrar la historia. La historia es como es, ya los hechos ocurrieron, ya de alguna forma. Sí, ahora en lo que fueron esos procesos de guerra civil, de la pacificación de la Araucanía y de otro tipo de episodios de conflicto interno, Baquedano fue un elemento más, en ningún caso fue artífice de una represión mayor. Sabemos que los militares siempre están al alero del poder político también. Mira, en el caso de Baquedano en particular, ya que es la figura que estamos hablando, nunca tomó partido ni por el Partido Conservador, ni por el Liberal, ni el Radical. Nunca fichó, por así decirlo, con ningún partido político. Ya con la popularidad que recibió después del triunfo en la Guerra del Pacífico, podría haber tenido haber logrado la presidencia. Sin embargo, también se restó de esa condición. Fue presentado por el Partido Conservador, pero no aceptó. Entonces tampoco es una figura que se involucró ya en esta lucha partidista, pero sí fue un servidor público, sí fue senador y fue presidente de la Comisión Permanente de Guerra y Marina, ya que era muy importante, sobre todo en esa época del siglo XIX para Chile. ¿Qué nivel de participación tuvo en la Araucanía? Mira, entre el año 2006, él participó en las campañas de Mayeco, ya, sin embargo hay que ver que eran campañas en ese tiempo todavía con una actividad relativa, ya no permanente, ya de conflicto, ya eso viene después. Así que no tuvo una participación. Y se da en el lapso en que por un tiempo estuvo Baquedano fuera de las filas del ejército, pasó a ser agricultor y luego vuelve a las filas del ejército precisamente a campaña, pero vuelve después a Santiago ya con el grado de brigadier y ya ascendiendo su carrera. O sea, pensemos en el caso de Baquedano, es un hombre que de los 15 años estuvo en el ejército. A los 16 años, te cuento, a propósito de lo que te decía de la juventud de esa época, se fugó de su casa para ir, ¿verdad?, en el barco donde iba su padre a la guerra con la Confederación Perú-Boliviana, que es de 1837 a 1839. O sea, él en contra de la voluntad, ¿verdad? Se dirigió al norte y fue enrolado dentro del regimiento de Granadero y el teniente y parte, ¿verdad? Sigue su carrera. Entonces fue un hombre muy vinculado a la carrera militar. También hay que mencionar que cuando se erigió este monumento, ya en cuestión, que de hecho es el Estado de Chile el que lo hace, ya, además está la tumba ahí del soldado desconocido que se incorpora después, todavía existían, ¿verdad?, veteranos de la guerra quienes estaban en esos momentos rindiéndole honores. ¿Ya? Entonces, ese pertenece, ¿verdad?, a un Chile que la gente ha olvidado, que la gente, claro, no tiene tal vez la historia, ¿verdad? Lamentablemente es muy pobre el conocimiento y yo creo que estas cosas, ¿verdad?, pasan simplemente por el tema de la ignorancia. Pero antes, ¿verdad?, uno veía en las calles un veterano de la Guerra del Pacífico porque se identificaban con sus vestones grises, decían su manga, ¿verdad?, que eran veteranos de la guerra y pasaban, ¿verdad?, sin que le cobraran la locomoción colectiva o habían, ¿verdad?, algún, digamos, mirada de admiración o de gratitud por esas personas que se habían movilizado en la guerra, hombres y mujeres, porque también recordemos que la guerra del Pacífico, unas mujeres que siguieron a la tropa, ¿verdad? Los hombres, a los hijos, ¿verdad? Que estaban, ¿verdad?, en campaña, ya para ambos lados, también en Perú y Bolivia. También está la Profesor, Rabona, que nosotros llamamos cantinera.
hasta hace poquitos años, el sector de la Plaza Italia o Plaza Baquedano o Plaza de la Dignidad, como le llaman ahora muchos jóvenes, era centro justamente de celebraciones, celebraciones deportivas. Cuando el pueblo estaba contento iba a celebrar allá, la gente se subía al caballo, no lo maltrataba, pero todo cambió con el estallido social. Y es ahí donde empieza a vandalizarse por parte de algunos el lugar, no todos, evidentemente, y la figura de Baquedano empieza a ser cuestionada. ¿Usted cree que tocó que justamente estuvo esta estatua en un lugar donde estalló un gran conflicto social y está en el lugar donde no debería estar? ¿O usted cree que hay conciencia de revisar un poquito la historia? ¿Cómo lo analiza esto del cuestionamiento que hay con esta estatua y que una parte de la población quiera sacarla de ahí? Bueno, tal como tú señalas, este lugar fue centro de reuniones multitudinarias, ¿verdad? Cada una victoria, cuando recuerdas, ¿verdad? El Chino Río, ¿verdad? O Mazú en los Juegos Olímpicos, o en fin, cada triunfo de la selección chilena o de un determinado partido de fútbol era un lugar de celebración, unidad de alegría. Es una pena precisamente que ese mismo lugar ahora haya tenido un momento de división. Tuviste lo que recién ocurrió, ¿verdad? El día de ayer, ¿verdad? Personas que estaban rindiendo un homenaje, ¿verdad? A la estatua, también fueron agredidos por otros, hubieron conatos, ¿verdad? Con gente que pensaba. Todo ese sector lamentablemente ha sido muy vandalizado. Yo conozco gente que vive ahí en el sector de Plaza Italia, ya, y que precisamente no puede vivir, o sea, ya ahí no es vida, no hay comercio, no hay nada. Precisamente también viví mucho en Santiago, así que también está, ¿verdad?, esa división que siempre en Santiago dicen de Plaza Italia para arriba, Plaza Italia, Sí. entonces es como una tierra de frontera, ya, que como tú dices, bueno, toca y coincide, ¿verdad?, que ahí está o erigió, ¿verdad?, la estatua, ¿verdad?, al general Baquedano y la tumba, ¿verdad?, al soldado desconocido. Pero estos son símbolos que son nacionales, ¿ya? Y como tú bien señalas, un grupo, no todo, porque también hay otro grupo de gente que no está en esta posición, ¿verdad?, del vandalismo, de la violencia, ¿verdad? Y que si se eligieron esos símbolos nacionales, ¿verdad? También hay que tener un respeto, ¿verdad? Por ello. O sea, tú ves, por ejemplo, en Argentina, no te van a rayar el obelisco, o estamos hablando del Arco del Triunfo, por ejemplo, en París, ¿verdad? Donde también está la tumba del soldado desconocido, se trataba también ahí una rotonda, se trataba en París, ¿verdad? Ves, ¿verdad? Que hay mucho movimiento de autos, ¿verdad? Alrededor precisamente del Arco del Triunfo, ¿ya? Donde están todos los nombres de los generales napoleónicos, donde está, ¿verdad?, toda, ¿verdad?, la pompa, ¿verdad?, el orgullo francés, ¿ya? Y a ningún francés se le ocurriría, ¿verdad?, ir a rayar eso, o ir a la tumba de Napoleón, ¿verdad?, que está también en un punto destacado de París, ¿ya? Entonces, por eso es lo que voy. Es el afán de una minoría, ¿verdad?, de querer imponer su voluntad. Yo creo que para eso precisamente es la historia, la filosofía, que lamentablemente han sacado del currículum, ¿ya? Y precisamente por eso también creo que llegamos a esto, porque falta una conciencia histórica, falta también, ¿verdad?, en nuestra juventud, ya lo que son las humanidades, la filosofía, ¿ya? Piensa tú que qué es la filosofía en la historia del hombre, ¿ya? Es precisamente el momento en que dejamos de dialogar a través de lanzarnos piedras, palos, ¿verdad? Como hacían los cavernícolas, por la argumentación, por la retórica, por el diálogo, por el pensamiento, por eso, y eso es lo que yo veo precisamente que falta. Sí. Ahora, ¿debiese volver el monumento a este mismo lugar o para preservarlo sería mejor que estuviera en otro lado? Por ejemplo, en un recinto militar. Mira, yo creo que esa es una respuesta que hay autoridades que tienen que definirla. Está la Comisión, ¿verdad?, de Monumentos Nacionales, ya el mismo gobierno ya lo manifestó que va a volver al mismo lugar. Hay otras voces que dicen que debía haber. Vuelvo, ¿verdad?, a lo que es esta falta de diálogo que se está viviendo en el país, que está tensionando los ánimos, ¿ya?
En otras sociedades, pensamos en una sociedad participativa, democrática, ¿verdad? Esto no se hace simplemente porque un grupo pequeño quiere imponer su voluntad, sino que se hace, ¿verdad?, a través de una consulta, se hace a través de firmas, ¿verdad?, que se llevan a un congreso, existe, ¿verdad?, la posibilidad de leyes a través de referéndum popular o de mandato popular, ya como el caso Suiza, ¿verdad? O de varios países europeos, pero te lo digo por el de Suiza, porque el que conozco bien, ya en ese sentido, ¿verdad? Eh, existe, ¿verdad?, una participación para todo lo que puede ser, ¿verdad?, cosas del orden de la ciudad, ya monumentos y todo eso. Pero ahí es lo que yo digo, que hay que poner en primer lugar la reflexión, la conversación y el diálogo, y no la violencia, Ok, no la ignorancia, no digamos, el sentirse, digamos, dueño de una verdad, decir, esto es verdad, y lo digo yo porque yo tengo la moral por sobre los demás. Ya, eso creo que es lo que se ve hoy día en Chile y es lamentable. ahora, si bien es cierto que algunas sociedades respetan mucho a sus héroes patrios, eh, recuerdo una imagen en Estados Unidos, creo que fue donde retiraron una estatua de Colón también porque no tenía la venia de toda la población y para evitar conflictos. La historia se va reescribiendo, profesor, la historia va evolucionando en su análisis, es legítimo que los pueblos la revisen, eh, eh, porque hay una corriente de justamente escudriñar en acontecimientos históricos y en la vida de algunos personajes considerados hasta el día de hoy héroes. Fue en su momento Bernardo Higgins, Arturo Prat, ahora Manuel Baquedano. Hay gente que escribe libros también, libros al respecto. No tienen mucho la venia ahí de los historiadores porque no todos son historiadores, pero es algo eh, bueno el reexaminar la historia o usted cree que no, que acá no se puede tapar el sol con un dedo y es muy peligroso hacer ese ejercicio. Mira, hay dos cosas dentro de tu pregunta. Lo primero, siempre es bueno reflexionar y la historia no es una narración para aprenderse la verdad, eh, atarrarse, debate, interrogante, e ir avanzando. Por eso, como docente de verdad, historia, verdad, continuamente, verdad, publicamos, hacemos investigaciones, verdad, dentro de un ámbito a ver, académico, ya, donde podemos estar en desacuerdo en nuestras posiciones, pero hay un razonamiento lógico, rigor académico, hay una metodología que puede justificar distintas posturas, como tú estás señalando en el caso de Colón, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy distinto a la visión que pueden tener, por ejemplo, la Plaza Colón en Barcelona, ¿verdad?, en Madrid, o por Sí. supuesto en Bolivia o en el Caribe. Por supuesto, todas las figuras tienen luces y sombras. Nadie aquí ha bajado del cielo, ¿verdad? Y es un ángel, ¿verdad?, para decirle, mira, es un personaje. Pero lo estamos reconociendo, ¿verdad? Son hechos puntuales, ya con respecto a la importancia de ciertos individuos dentro de la construcción de nuestra república. En el caso de Chile, por ejemplo, la figura de Portales o lo que tú señalas, o King, Carrera, ¿verdad?, tienen un sitial, ¿ya? Y dentro de ese sitial histórico, ¿ya?, que, como te digo, no es que esté ajeno a que haya debate o que, porque eso se hace constantemente. Pero otra cosa, y a la que tú estabas aludiendo, de algunos pseudo historiadores o personas que escriben sin ser historiadores, ya que lo han dicho claramente, que su objetivo es la deconstrucción de la historia. Es decir, ¿qué significa la deconstrucción de la historia? Significa destruir la parte de la historia que hemos aprendido para colocar e imponer otro discurso, porque se habla de un discurso hegemónico y se habla de un discurso silenciado, o discurso, ¿verdad?, minoritario. Y la idea es imponer ese discurso sobre otro discurso, ¿ya? Esa forma, ¿verdad?, obedece, ¿verdad?, a una escuela que tiene un propósito, una finalidad política. Pero lo que yo estoy hablando, ¿verdad?, con respecto a que se genere debate, que haya reflexión, es dentro del ámbito académico, no dentro del ámbito ideológico, que es otra cosa. Ahora, evidentemente estamos en tiempos en que el humanismo, la filosofía, la historia están siendo relegadas de una manera muy preocupante en la enseñanza pública
con proyectos de ley y leyes también que se han aprobado para bajar las horas de historia, que no sea un ramo obligatorio en parte de la enseñanza media, el discurso que se da va con las ciencias duras, como si fueran eso el futuro de Chile para un progreso mayor. Ahora tenemos una pérdida de conocimiento y de identidad para muchos con lo que estamos viviendo. ¿Qué podría pasar en un Chile que no conoce su historia a futuro o que la desconoce, profesor? Bueno, los peores escenarios se pueden dar precisamente, los escenarios más negros se pueden dar en una sociedad que no conoce, ¿verdad?, su pasado, que no tiene su identidad clara, porque precisamente frente a esta ola de la globalización van a eh, no fregar. Mira, tú lo señalas, ¿verdad? Se ha rebajado toda esa cantidad de obras. ¿Qué puede pasar, verdad, con la gente que se está formando? Te cuento una experiencia. Yo soy profesor del programa de talentos de la Universidad de Concepción. Es un programa que reúne a jóvenes eh, eh, digamos, con cualidades especiales, ¿verdad? O que se les favorece, ¿verdad? Con la posibilidad de tener clases en la Universidad de Concepción con profesores, ¿verdad? De biología, arquitectura, Sí. de una científica humanista, ¿ya? Yo hablamos de descubriendo el patrimonio histórico de la ciudad de Concepción. Y precisamente me topo, ¿verdad?, con que ellos no conocen su historia, que no le enseñan la historia de la región, ni le enseñan precisamente el tema, ¿verdad?, de los héroes. Y al recorrer con ellos, ahora, antes de pandemia, por ejemplo, ya con ellos el Huáscar, y ellos veían y valoraban, ¿verdad?, lo que era esa reliquia. ¿Ya? Y yo les consultaba, bueno, ¿qué opinan frente al debate que existe de algunos de devolverlo o que debiera estar? Me decían, no, no corresponde por esto, se ganó la guerra del Pacífico, se derramó sangre. Lo dicen niños, ¿verdad?, de 10 años, 12 años, 13 años, que van entendiendo, ¿verdad?, también, digamos, lo que fue ese proceso. ¿Ya? Y eso es lo que falta precisamente. Mucha gente que desconoce, ¿verdad?, lo que fue la guerra del Pacífico. Lamentablemente en Perú, en Bolivia, es lo contrario. Ahí parece que la guerra terminó la semana pasada, porque la mantienen al contrario viva, pero con una especie de verdad de fervor nacionalista o de cierta antía, ¿verdad?, obviamente hacia Chile. Pero en el caso, ¿verdad?, de los chilenos, desconocemos, ¿verdad?, quienes fueron figuras como Eleuterio Ramírez, Daniel Rebolledo, Ignacio Carrera Pinto, Lucas Martínez, ¿verdad? ¿Ya? Y creo que es importante, ¿verdad?, recuperar esa memoria de esos personajes que se sacrificaron por el país, hicieron mucho por el país. Ahora, Juan Eduardo, es entendible también de que poniéndonos en el escenario de escudriñar el pasado y de ver cómo algunos personajes se han comportado en la vida interna, más allá de los conflictos internacionales, el ejército siempre está ahí en cuestión. Usted nombraba lo del Huáscar. Al parecer, la Armada no tiene este problema que sí enfrenta el ejército. Eso se puede explicar también por cuestiones históricas. Bueno, tenemos la dictadura militar por 17 años y de ahí para atrás el ejército como ejército y la rama de las Fuerzas Armadas, que los gobiernos siempre acuden a ellas cuando tienen un problema mayor. Eso lo hace más vulnerable a la crítica a esta institución que ha sido sacudida también por escándalos de corrupción, por ejemplo, el Ejército de Chile. Y si uno lo compara con la Fuerza Aérea y la Armada, la crisis mayor es con el Ejército y la crítica del pueblo es más con el Ejército. Claro, ahí, pero es que ahí cruzamos nuevamente la línea del debate ideológico, ¿verdad? Donde, por ejemplo, con el tema de verdad de Aquedano, algunos han señalado de un militar más, cometió actos de genocidio, incluso han señalado, ¿verdad?, algunos dirigentes. Entonces ahí se entrecruza como la oportunidad de algún grupo para atacar, ¿verdad?, una institución o de una institución también, ¿verdad?, para responder. Entonces entramos, ¿verdad?, en ese juego que no es el juego. Pero es la institución históricamente más expuesta, a eso me refiero también, porque generalmente interviene en conflictos cuando ya se salen de las manos. La Armada y la Fuerza Aérea, salvo lo de la dictadura militar de Augusto Pinochet, no tanto, porque me acuerdo cuando se cuestionó a Arturo Prat, por ejemplo, que era espiritista, que acá, que allá. Esa polémica duró, pero duró poco. Y como que el chileno sigue queriendo la figura de Prat.
No así la de Baquedano, por ejemplo. Sí, creo que en ese sentido falta, como te digo, conocer, saber, ¿verdad?, quiénes más fueron esta figura. De Prat se Ya. sabe más. Ya de Prat, ¿verdad?, en ese sentido ha existido una Ah, labor. Acá perfecto, es nosotros porque se mismos en la sabe región más. Ya. tenemos, ¿verdad?, la hacienda donde nació, ¿verdad?, Prat, Ah, tenemos el Huácar, ¿verdad?, en Talcahuano. Sí, hay como mayor consenso de con su prensa figura. a estos concursos de popularidad, ¿verdad? Del mejor chileno y todo, ha tenido, ¿verdad? Un consenso. Sí, en ese sentido es la figura que une y yo creo que en ese Ya. sentido, ¿verdad? Está muy bien, ¿verdad? Que Prat, ¿verdad? Siga siendo un símbolo, ¿verdad? De esta unidad. Y ¿podría esto repercutir, esta pérdida de identidad, en, bueno, justamente eh, caer en esto de la globalización, profesor, las ideologías, los modelos? Eh, el tema de la guerra del Pacífico sigue dividiendo a los pueblos que estuvieron en conflicto hasta el día de hoy, y lo que hace 20, 30 años atrás se aceptaba como algo, un triunfo merecido, hoy se cuestiona. Usted sabe que hay un sector que pide devolver una salida marítima a Bolivia. Perú nunca ha descartado de plano su aspiración por recuperar el Morro de Arica. Tuvimos un conflicto con La Haya, con ambos países, por lo tanto, eso sigue latente. Y hay gente en Chile que apoya las aspiraciones de los vecinos más que la nuestra. ¿O usted cree Claro, que hay de todo y no hay que alarmarse? a ver, en lo que es la encuesta que pueden, digamos, ser un reflejo de un momento, ¿ah? Pero sí siempre se ha obtenido, ¿verdad? En lo que es el tema de la salida al mar, un 80 o 90% de Sí. personas que están en contra, ¿ya? O sea, pero yo creo que el tema, digamos, mira, yo varias veces he conversado con la gente de Bolivia, hemos tenido encuentros entre académicos, ¿ya? Hay que mirar hacia una agenda de futuro. Si el tema del mar es un símbolo que para ellos es importante porque le da una cohesión a un país que tiene muchas divisiones, divisiones de ámbitos geográficos, de ámbito, ¿verdad?, de población, ¿ya? Entonces, como me lo decía incluso el mismo presidente Carlos Mesa, que me entrevisté para un trabajo de investigación y estuve con él, decía, en Bolivia podemos estar peleados. Cuando hablamos del mar, nos unimos al tiro. Entonces es un elemento muy importante, ya simbólico. En el caso, ¿verdad?, de Perú, ¿verdad?, también el tema de la provincia, no solamente el Morro, Arica, ¿verdad?, entera, ¿ya? Entonces, bueno, el tema de ello. Pensemos nosotros como país. Bueno, ¿cuáles son entonces las cosas que la globalización nos llevan a unirnos? ¿Ya? ¿En qué cosas de nuestra historia, de nuestra identidad, vamos a hacer nuestra piedra o nuestro pilar, ¿verdad?, fundamental para unirnos? Porque de que el mundo se abre, se globaliza, ¿verdad? Y que Chile está inserto en eso es una realidad, es un hecho que no podemos ocultar, pero los países, ¿verdad?, tienen también que mantener y cuidar, Ok. sobre todo cuidar su identidad y su patrimonio cultural. Te digo, hace 2 años estuve en Japón, ¿verdad? Y la cultura japonesa es otra, ¿verdad? Realidad, o sea, no se le ocurría ni siquiera sacar una flor, ¿verdad? O pisar el pasto, ¿verdad? El palacio imperial o de los tantos santuarios, templos, ¿verdad? El respeto que hay por los antepasados, ¿ya? ¿Y eso de qué viene, Francisco? Viene de la educación, ¿ya? Lo pude ver, ¿verdad? Como en los colegios lo que desarrollan es el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, y dentro de los primeros 5 años no lo evalúan por triunfos individuales o notas, sino que por el trabajo en conjunto. Porque lo que primero, lo que me dijeron, lo que nosotros queremos formar son primero buenas personas, porque buenas personas son buenos ciudadanos. Y buenas personas significa respetar, ¿verdad? Respetar, ¿verdad? El tema, y eso, ¿verdad? Hace, ¿verdad?, lo que Japón hoy día está, en una sociedad, ¿verdad?, disciplinada, una sociedad Profesor. pujante, unida. ¿Mm? Entonces, es otra realidad, y bueno, y en otras Sí. partes de Europa también tú lo ves, donde se respeta, ¿verdad?, su patrimonio histórico y todo. Entonces, bueno, también estos hechos, ¿verdad?, de repente son con mucho boom, ¿verdad?, por los medios de comunicación, y da la impresión que en todo el mundo, ¿verdad?, se están cayendo los monumentos, pero, ¿verdad?, hay que situarlo dentro del contexto que realmente es.
y poder dialogar con altura de miras, teniendo tolerancia, que es lo que nos falta, lamentablemente, por estos días. Juan Eduardo Mendoza, doctor en estudios americanos, profesor del Departamento de Historia de la UDEC. Muchas gracias por conversar con TVU. Muchas gracias a ti, Francisco. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que esté bien. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad del contenido. Iniciamos otra semana. Saludamos, por supuesto, a todas y a todos quienes se están sumando a través de la